El viernes 8 de octubre de 1982 nació en Montevideo Gonzalo Moratorio Linares, el primero de los 3 hijos de Ricardo y Silvia, quien creció junto a sus hermanos y primos en el barrio La Mondiola, jugando a la pelota en barra y destacándose como un zaguero temperamental y líder nato. Desde los 4 años hasta egresar de sexto de liceo, estudió en el Colegio San Juan Bautista, pasando indefectiblemente las vacaciones desde antes de fin de año hasta entrado el mes de marzo en la casa familiar de Parque del Plata, de donde se escapaba para surfear en Atlántida. La pasión por las olas lo llevó a teñirse el pelo de amarillo, con tanta mala pata que no le volvió a crecer, por lo que decidió raparse y adoptar el apodo de Pelado, que aún lo acompaña. Aunque desde chico se interesaba por la biología y los experimentos, fue el estreno de la película Epidemia en 1995 y el nacimiento de la oveja Dolly un año más tarde lo que lo llevó a inclinarse por la ciencia, sabiendo que no iba a tener un gran salario, pero motivado ante la posibilidad de ayudar a la humanidad. Obtuvo la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la República en 2005 y más tarde el doctorado para luego viajar al Instituto Pasteur de París, donde vivió en un apartamento minúsculo, durmiendo en un colchón que encontró en la calle, del que cada mañana se levantaba para charlar mano a mano con algún ganador del Premio Nobel. De regreso en Uruguay, estaba instalando su laboratorio en el Instituto Pasteur cuando llegó la pandemia de coronavirus. Durante una reunión por Zoom con científicos de todo el mundo, notó que el mayor problema era la falta de test para diagnosticarlo y puso manos a la obra. Junto a su equipo de trabajo, logró desarrollar una versión charrúa de los kits de testeo y diseñó una red de laboratorios públicos en instalaciones de ACE de todo el país que permitieron mantener controlada la epidemia durante el tiempo suficiente para esperar la llegada de la vacuna. En su edición del 15 de diciembre, la revista Nature, una de las publicaciones más relevantes del mundo, lo distinguió como uno de los 10 científicos más destacados del 2020, un año en el que la ciencia resultó fundamental. Actualmente Gonzalo Moratorio apenas tiene tiempo para terminar de acomodar su casa junto a su pareja, Natalia Ibáñez, ni mucho menos para salir a correr olas, porque ahora es conocido en el mundo como el cazador de coronavirus. Bienvenido, con esta presentación lo recibimos y ahí repasamos un poco desde su nacimiento, su infancia, su adolescencia, hasta el nacimiento de la oveja Dolly, que lo lleva un poco a esta vocación que lo tiene trabajando en virología hace más de 17 años. Muchísimas gracias y gracias por semejantes imágenes, la verdad estuvieron muy buenas. ¿Hay algo que mirando un poco para atrás en este recorrido te emocione o digas, ay, algo que no recordabas, sí, o esto valió la pena? Bueno, el colchón que encontraste en la calle. Hay, como toda noticia, ¿no? Empieza a tener un poco de color y se expande o se genera más de lo que fue. Lo que cuenta mi hermano de hace más de 20 años, de eso de usar parafina en el pelo, de colorarse el pelo, porque con 16 años uno quería tener y empezaba a surfear y quería tener el pelo de los surfistas y que después no creció más. No fue del todo así, ¿no? Sino mi padre, mi abuelo, somos todos pelados, o sea, no era un tema. Pero sí, la verdad, muy entretenido. Y lo del colchón fue algo muy anecdótico al principio del postdoctorado, que hasta el día de hoy seguro amigos se acuerdan de agarrar ese colchón de la calle y dejarlo en el balcón con hipoclorito, para que entienda la audiencia. Con agua Jane, ¿sí? Para luego, bueno, utilizarlo hasta que se podía comprar un colchón. Eso habla de la vocación, sin lugar a dudas, que nada lo detuvo, y de un sacrificio que también hay que hacer, de cosas que hay que pasar para estar donde hoy se encuentra Gonzalo Moratorio, en esta distinción que le han hecho como los 10 científicos más destacados del año 2020. ¿Qué significa eso en su carrera? Significa un hito y significa también un reconocimiento que lamentablemente necesita de un rostro, necesita una individualidad, de un retrato, pero que es a un equipo, ni que hablar que está todo este periplo y todo el pasaje en diferentes lugares formándose, viviendo hasta 6 años en Francia y demás, pero la distinción
es el haber generado, el haber democratizado la posibilidad de testearse para salud pública, formado la gente, y eso también corresponde a un equipo que es codirigido con la doctora Pili Moreno, que además es como una hermana para mí, y que le escapa mucho más a todo esto de las cámaras y el poder visibilizar lo que hacen los científicos y también poder hacer llegar a la población lo importante que es apostar a la ciencia y tecnología en un país, ¿no? Y significa algo también muy loco, porque salir del Departamento de Biología de Pasteur París o haber estado en la Universidad de California de San Francisco para volver al Uruguay, porque uno quiere intentar impactar en su país o hacer algo en su país, y que en el Uruguay tenga este impulso la carrera, al menos desde el punto de vista de la visibilidad académica de uno, es como muy loco. Hubiese sido más factible que eso pasase afuera y hace de alguna manera, es como un mimo de decir, bueno, estuvimos bien, estuve bien en volver, en querer y hacer las cosas desde acá. Lo veíamos en esta biografía que resume su carrera, estaba armando su laboratorio en el Pasteur, llega la pandemia y comienza este desarrollo de los kits. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Y cómo fue decir, vamos a hacer esto, esto es lo que precisamos para controlar la pandemia? Fue un momento que estuvo muy bueno, de muchísima adrenalina, de muchísimo trabajo. Y lo lindo también es que antes de armar mi laboratorio, en el principio, en febrero del 2020, en el Pasteur está bueno contar no solo las ganadas o solo el reconocimiento. Yo había concursado por el mismo laboratorio, por un mismo espacio, en el 2019, por decirlo así, para poder obtener eso en el 2019 y no lo había logrado. Y lo importante que es seguir apostando, o sea, tener la capacidad de aceptar el fracaso, abrazar un poco la frustración y seguir intentándolo, de eso se trata. Así que el 2020 fue también como un mensaje de decir, bueno, si hubiésemos entrado en el 2019, capaz que no veníamos con ese envión de tenemos que hacer andar un laboratorio, tiene que funcionar, tenemos que, o quiero transferir todas las técnicas y líneas de investigación que se habían forjado en París en el estudio de los virus y cómo mutan y cómo saltan de especie y cuál es su dinámica para infectar. Y eso creo que ayudó mucho, y el tener este equipo que está invisibilizado atrás de mi persona es el verdadero motor, ¿no? ¿De cuántas personas estamos hablando que trabajaron con ustedes? Y estamos hablando de unas 12 personas. Somos 12 personas entre estudiantes de maestría, de doctorado, postdocs, y todos con una especie de naturaleza mixta entre la Universidad de la República, a la cual me debo, ya que soy profesor en dedicación exclusiva de la UDELAR, de la Facultad de Ciencias, y la parte mixta es que también tenemos una afiliación muy importante con el Instituto Pasteur de Montevideo, donde hice mi doctorado, luego donde me fui a la casa madre a hacer mi postdoctorado, y me permite, ni que hablar, poder en una sinergia potenciar la ciencia que hacemos. ¿Cuánto tiempo llevó el desarrollo de los kits? Y si recuerda el momento en el que dijo, junto a esas 12 personas, está listo, ya se puede empezar a usar. Sí, en ese momento, como hay algunas de esas personas que, por ejemplo, tenían algún tema respiratorio o eran más bioinformáticos, no necesariamente hacían experimentación de laboratorio clásica, como se puede imaginar el televidente, ¿no? El hacer experimentos. A esas personas las dejamos en su casa siguiendo, si nos acordamos de lo que era marzo, abril, hace un año, ¿no? Sí. Ahí está, nadie en la calle. Pero me acuerdo que el día antes o el mismo día que se reportan los primeros casos, festejamos, eran las 10 de la noche en el laboratorio de la Facultad de Ciencias, ya que es un gran campus científico donde está la facultad y el Instituto Pasteur. Festejamos muchísimo el ver que nuestros controles, nuestras pruebas nos daban pie. Y en ese momento lo que pasaba con los test moleculares es lo que pasa hoy con las vacunas. La diferencia es que para hacer test moleculares, primero hay una complejidad que es mucho menor que al desarrollo de una vacuna, pero también es que existe la infraestructura en el Uruguay para poder haber ido por ese camino. Y ojalá en 5 años estemos hablando de que existe infraestructura para también tener soberanía y autonomía a nivel nacional cuando se trata de algo tan importante. Bueno, de hecho ahora el gobierno ha comprado las vacunas.
Se ha hablado muchísimo del tema, y usted no ha sido ajeno a ello, lo respaldan más de 17 años de trabajo para hablar, y por eso le quiero preguntar qué le parece la decisión del gobierno en primer lugar de elegir estas vacunas en principio para que lleguen al país en breve, y un plan de vacunación que ha dicho el presidente que es un poco ambicioso, pero que se va a desarrollar. Bien, primero me parece muy positivo. Claramente necesitamos también, y creo que en breve tendremos más información sobre estos acuerdos, que si tengo bien entendido no están del todo cerrados. Posiblemente, por ejemplo, el de la vacuna Sinovac. La China, la que se va a producir en el Instituto Butantan de San Pablo, en Brasil. Es muy positivo, son buenos candidatos. Hay que entender que todas estas vacunas pasaron todas las fases necesarias de ensayos clínicos para ser aprobadas. Hay que entender que su eficacia muchas veces es mayor de la calculada, dado otros componentes que son intrínsecos, y no quiero entrar desde el punto de vista técnico al proceso de vacunación, pero creo que es muy bueno y creo que es una combinación buena de vacunas, pero que claramente vamos a necesitar posiblemente acuerdos con otros laboratorios, ¿no? Claro, el mundo está persiguiendo y está en esta carrera por las vacunas. Hoy, por ejemplo, leía que si pensamos en Nigeria, había 100.000 dosis aseguradas para un país de más de 200 millones de personas. Realmente ponía a la África en una situación muy triste, en donde tal vez muchas de estas vacunas recién puedan empezar a ser efectivas, dado los números que hay que aumentar en el 2022. Son cosas con las que estamos todos peleando y de alguna manera tenemos que intentar solventar. El embajador ruso visitó hace pocos días la Casa de Presidencia, la Casa de Gobierno, y habló con el presidente ofreciéndole la posibilidad no solo de tener la vacuna rusa, sino de hacer un trabajo de campo aquí, poder hacer una, no me animo a decir producción porque no sé cómo va a ser efectivamente el trabajo aquí, pero ¿qué le parece, por ejemplo? ¿Es algo distinto? No sería traerlas, sino es una combinación de un trabajo entre Uruguay y Rusia en principio. Bueno, me gustaría tener más información, pero lo que sí me parece con respecto a la vacuna de Rusia, que usa una tecnología muy parecida a la vacuna de Oxford, y también hace ya más de un mes, cuando salí hablando de candidatos y hablé de Rusia, también a uno lo escuchan, pero también es normal que a otros no les guste, y también me pegaron un poco por hablar de Rusia. Me pone contento hoy que las autoridades entiendan que no tiene que haber politización ninguna, no tiene sentido pensar en una vacuna en función de su origen. Hay que pensar cuántos preguntaban cuando nos dábamos la BCG de dónde venía o qué me estás poniendo. Son vacunas que están aprobadas, son vacunas que son eficaces, y lo que sí hay que desarrollar es una estrategia de cómo combinarlas, ya que no habrá una que nos pueda cubrir, cómo obtenerlas, cómo distribuirlas, asegurar el plan, asegurar las segundas dosis. Las segundas dosis son muy importantes para reforzar lo que es la inmunidad generada en la primera dosis, y la segunda dosis nos cubre aún mayor contra estos fenómenos que estamos viendo, como la generación de variantes del virus y demás. ¿Qué destaca de la vacuna rusa y por eso la respaldaba hace un tiempo usted? Me gusta, no quiero ser muy técnico, pero pensemos que lleva las instrucciones del SARS-CoV-2 en vectores, en otros virus que están modificados por ingeniería genética, y realmente me gusta que tanto la primera dosis como la segunda dosis tienen variaciones en estos vehículos que llevan las instrucciones, de manera de no ser tan fácilmente captados por nuestro sistema inmune, lo que es el vehículo, porque nuestro sistema inmune lo que tiene que captar son las instrucciones de SARS-CoV-2 para poder generar las defensas, y cuando nos encontramos efectivamente con el verdadero SARS-CoV-2, estar más que protegidos, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo? Yo veía en sus redes sociales que compartía algunos resultados sobre todo lo que está pasando en Israel. Ayer el doctor Cohen hablaba en subrayado que ya van 68 millones de personas vacunadas en el mundo, y que en América es menos de 1 millón. Pero ¿qué nos puede decir al respecto de los principales resultados? ¿Qué se está viendo en el mundo? Lo que me interesa particularmente mirar Israel, porque tenemos la posibilidad, dado que ha tomado el liderazgo
en cuanto a lo que es su campaña de vacunación, la velocidad con la vacuna y demás, de mirar datos, y mirar datos que son grandes datos, porque son cientos de miles de personas vacunadas y demás, y por lo tanto poder aprender y poder de alguna manera corroborar las hipótesis o más bien los valores calculados en los diferentes ensayos clínicos de fase 3 y demás en cuanto a la eficacia, en cuanto a la seguridad, entender que las personas que generan hasta el momento reacciones adversas son las mismas en cuanto a número que las que generan reacciones adversas con cualquier otra vacuna que algunas veces nos dimos o nos podemos dar, por ejemplo, para viajar, cuando nos damos la vacuna de la fiebre amarilla, a lugares endémicos, a lugares de Brasil, a lugares de Perú, en la época que se viajaba, ¿no? Entonces, entender que vamos por el buen camino y aprender de estas experiencias para confiar en el camino que nosotros tenemos que tomar. ¿Por qué cree que se cuestiona tanto? ¿A usted no le parece que está como se está cuestionando mucho? ¿Se ha exhortado desde el gobierno, desde el GACH, a comunicarse por los canales, que la comunicación es más que importante en este momento, los canales oficiales, las personas calificadas, pero no deja de haber y circular en abundancia mensajes contra las vacunas? ¿Qué tiene para decir al respecto? ¿Por qué pasa esto? Usted lo dijo, antes no lo cuestionábamos y nos dábamos la vacuna sin problema, y ahora se ha generado una polémica todos los días. Creo que hay distintos puntos que pueden explicar esto. A ver, los detractores de las vacunas existen desde el comienzo de la vacunación misma, pero claramente hay fines comerciales, claramente hay intereses, claramente hay multinacionales, hay laboratorios con los cuales de alguna manera lo vemos hoy, que pesa más el mercado o la capacidad de negociación o el poderío económico de países prósperos que el de países en desarrollo. Hay inequidades. ¿Cómo pensar o aceptar que población de riesgo en países en desarrollo no es vacunada, mientras tal vez población que no es de riesgo y muy joven es vacunada en países prósperos porque tienen las dosis? Todo esto genera un malestar y genera también tal vez lo que es el comienzo de historias o teorías de conspiración o demás que refuerzan ese negacionismo a las vacunas. Por otro lado, creo que nunca hay que pensar que teníamos la secuencia de este virus hace un año. Y creo que a los 10, 11 meses de conocer las instrucciones genéticas de este virus, cómo es su genoma, tenemos una vacuna. Eso también llama la atención. La velocidad con la que se hizo, los tiempos para las pruebas, pero también hay que explicar que nunca todo el planeta estuvo alineado con un gol, con un fin. Hay que explicar que nunca hubo tanta financiación para lograr algo, tanto alineamiento de diferentes actores, lo cual es a lo que yo apelo para que la gente confíe en estas vacunas que no han salteado ningún tipo de fase. Y creo que todo eso refuerza estos movimientos negacionistas, que lo mejor que podemos hacer es no darle lugar, porque lo que están buscando es visibilización, lo que están buscando es lugar. Yo particularmente no tengo ni siquiera un segundo de mi tiempo para discutir, lo prefiero utilizar para trabajar. Alguna vez usted decía que el mundo haya estado alineado de esta manera, no pasó, pero ¿qué recuerda, por ejemplo, en nuestro país de situaciones similares, de una enfermedad que haya llegado, el desarrollo de una vacuna? Lo que estamos pasando no sé si alguna vez pasó. Yo por eso le pregunto a usted. Sí. Yo creo que nunca pasó. A esta escala creo que nunca pasó. Nos podemos ir hacia lo que fue la gripe española. Hay trabajos muy interesantes entre lo que es las cátedras de virología de la Facultad de Ciencias, trabajo de Juan Cristina, con diferentes actores también de sociología que intentan entender cuál era la población del Uruguay en 1918, 1919, cuando llegaba esa gripe y cuántas personas fallecieron y cómo se expandía el virus. Pero a esta velocidad o de esta magnitud del fenómeno que estamos viviendo, al menos
desde mi conocimiento, creo que nunca nos pasó. Y el trabajo de la ciencia en nuestro país, la visibilización del trabajo de la ciencia, porque como usted decía, se trabaja y mucho. Siempre se ha pregonado por el apoyo que necesitan los científicos en nuestro país y esto ha cobrado una preponderancia y una visibilidad que no la tenía. Llegó por la pandemia. ¿Se nota ese apoyo que faltaba o que faltó o que siempre se necesitó? Y notarse el apoyo... Para notarse el apoyo tienen que haber cambios estructurales en cuanto a lo que queremos destinar para ciencia y tecnología, y siempre digo lo mismo, los pedidos de estar dentro de las franjas de países que realmente apuestan, que estamos muy lejos de eso, dentro de las franjas de países que realmente apuestan al desarrollo de su ciencia y tecnología, tienen que, ojalá ocurran durante este gobierno, el gobierno que vendrá. Pero claramente hay que apostar y junto con ese apoyo, junto con esa mayor inversión, que es realmente mínima al lado de nuestros vecinos, no me estoy comparando en el mundo, es mínima al lado de Brasil, de Argentina, de Chile, lo que exijo también son mecanismos de gestión, que realmente se vea que esa inyección económica, que ese apoyo estratégico esté dando sus frutos y que se siga paso a paso las metas programadas. No es un tema de pedir y solo con dinero lo hacemos, sino realmente hay que poner pienso, hay que pensar con ciencia. Y creo que esto, que hemos visto una batería de actores a nivel científico, académico, actuando a distintos niveles, médico y demás, ahora imaginémoslo para lo que es la industria del Uruguay, imaginémoslo para lo que es el medio ambiente del Uruguay, imaginémoslo para lo que es la agropecuaria del Uruguay. Claramente podemos dar un salto cualitativo como país. ¿Tiene esperanzas de que se pueda lograr ese apoyo? Al menos en este periodo. Tengo esperanzas de que en este periodo, ojalá, algo se logre. También entiendo que los efectos de la pandemia, hay que ser realistas, son y van a ser muy negativos, pero creo que es el camino por el cual tenemos que transitar. Hoy, si el Uruguay tuviese una planta para poder producir sus vacunas, podríamos, ¿por qué no?, perfectamente cerrar acuerdos como los que cerró el Instituto Butantan, como lo decíamos, de San Pablo. El Instituto Butantan se crea en 1900, hace más de 100 años en Brasil, para poder responder a un brote de peste bubónica en el Brasil. Imagínense la visión, si tenemos un brote que realmente es altamente infeccioso y con alta letalidad, necesitamos generar un instituto que nos permita desarrollar los fármacos, los productos biotecnológicos. Bueno, ¿por qué no hacerlo aquí? Bien, muchísimas gracias por esta entrevista. Brevemente le quiero preguntar, ¿están trabajando? Si usted sigue trabajando, ¿en qué está este momento su laboratorio con este equipo de 12 personas en el Instituto Pasteur trabajando? En este momento estamos en muchísimas cosas. Lo que creo que es muy positivo es que estamos llegando a maneras de poder hacer vigilancia de la epidemiología, de las nuevas variantes, sin necesariamente utilizar la secuenciación para entender si variantes más transmisibles en Uruguay llegan, cuándo llegan, cómo llegan y cómo lidiar con ellas. Muchísimas gracias nuevamente, felicitaciones a usted, a su equipo de trabajo y por muchos más Gonzalo Moratorio. Muchas gracias. Muchas gracias.